Alejandro Banoli. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Gracias por venir. Buenas noches. A ver, hay ruidos, digo, en la tapa de los diarios uno ve el precio del dólar paralelo y en la calle uno ve, bueno, parece una ciudad normal, digo, ¿no? Está lleno de autos, los shopping están llenos, los supermercados están llenos, no había pasajes para irnos a ningún lado. Digo, no es que todo está sensacional, pero hay una contradicción fuerte entre esos ruidos de un síntoma económico como es el dólar paralelo y la economía que aparentemente empezó a repuntar. No, indudablemente. A ver, yo creo que hay que poner en perspectiva, ¿no? Vamos a decir, a ver, todo lo que es importaciones se cursa como corresponde, por el mercado único y libre de cambios. Incluso, obviamente, en todo mercado ilegal uno no tiene cifras exactas, pero lo cierto es que en el mercado único y libre de cambios se negocia 400 millones diarios más o menos, y las estimaciones por ahí más... el circuito ilegal no llega ni al 10% de esa cifra, contando lo que es las operaciones con billetes y lo que son las operaciones de contado de liquidación. Así que yo creo que evidentemente se ha generado mediáticamente una sensación térmica, pero lo cierto es que no es un mercado relevante. Ahora sí hay que decir que creo que ha tenido un relativo éxito, ¿no?, esta campaña mediática de instalar como que ese es el dólar, y creo que realmente creo que es un disparate esos niveles que nuevamente son por operaciones muy puntuales y que no son representativas, ¿no? Así que, bueno, indudablemente yo creo que la realidad es... A ver, a mí me preocuparía mucho ese valor si, por ejemplo, como en otras épocas, donde sí era creíble que pudiera haber una devaluación o algo así, había déficit de cuenta corriente, sí, había una situación fiscal inmanejable, entonces ahí sí miraría esas operaciones. Pero creo que, como vos decís, la economía obviamente no está en el nivel de los primeros años, pero bueno, hay que mirar qué pasa en el mundo, qué está pasando en Chipre, qué está pasando en Europa, y en ese contexto creo que realmente, como vos decías, la economía no está tan mal. ¿Qué expectativas tenés para este año? ¿Se va a crecer más que el año pasado? Sí, creo que la región está mejor. Me parece que todo lo que tiene que ver con el sector externo está claramente mejor, y algunos plantean como una preocupación que se achica el superávit externo, pero lo cierto es que, bueno, se está permitiendo precisamente que haya más importaciones. Me parece que va a ser un año donde el crecimiento va a estar seguramente 2-3 puntos más que el año pasado. Me parece que, bueno, todo lo que está ocurriendo a nivel precios también está ayudando, ¿no? Creo que el acuerdo bueno, permite reducir un poco las tensiones, dar un poco de tiempo para que se vayan tomando otras medidas. Creo que hay que complementar naturalmente estas medidas con otras cuestiones, la política de ingresos, coordinar la política fiscal y monetaria como se está haciendo. Pero digo, nuevamente, ¿no?, creo que contrastaría para la gente que nos escucha la realidad de la calle y la realidad que vive con esta cosa que quieren instalar, que no es nueva, ¿no? Porque también en el 2008-2009 parecía que se venía el apocalipsis. Y de nuevo, obviamente, yo creo que hay tensiones, hay gente que tiene mal humor porque, bueno, alguna operación no se le autoriza, el tema de los viajes, la economía se ha desacelerado, pero nuevamente, bueno, esto está pasando en todo. China, que es el país que más ha crecido, está creciendo 4 o 5 puntos menos. Brasil no ha crecido. Entonces, puesto en perspectiva, creo que estamos afrontando un escenario muy adverso, internacional, razonablemente. ¿Por qué hay inflación, Alejandro? Bueno, yo creo que mucha gente naturalmente quiere encontrar una causa, ¿no? Obviamente... yo escucho a los ortodoxos o a los monetaristas que nuevamente, ¿no?, hacen explicaciones que yo creo que esto era saldado ya en la ciencia económica. Parece ser que la emisión es porque el Banco Central emite. Y yo creo que la inflación tiene muchas causas, ¿sí?, pero es básicamente de naturaleza estructural. En muchos países se emite mucho más que en la Argentina. Por ejemplo, en Estados Unidos, y es cierto, la capacidad que tiene Estados Unidos de llenar el mundo de dólares no se puede comparar con la Argentina, pero creo que tiene que ver básicamente con una estructura económica que aún tiene muchos problemas, una economía muy concentrada,
cadenas de comercialización que todavía no funcionan bien, márgenes de ganancia que son excesivos. Hay mucho por hacer todavía, por eso decía, bueno, el control está bien, pero a todo esto hay que agregarle muchas otras cosas. Indudablemente, bueno, el tipo de cambio en una economía como la Argentina, y el real también se está devaluando, o sea, genera presiones inflacionarias, los precios de los commodities, y por último yo te diría las expectativas, ¿no? Indudablemente hay esta instalación del tipo de cambio, creo que han tenido un relativo éxito, yo por eso creo, haciendo, digamos, no es mi responsabilidad primaria el tema del sector externo, pero yo diría que la corporación mediática y financiera de evaluacionista ha tenido un relativo éxito. Creo que hay que mejorar el mensaje, dar un mensaje contundente. Yo supongo de que, bueno, próximamente va a haber respuestas, más allá de que creo que el camino es seguir con un tipo de cambio administrado, con los grandes lineamientos de la política económica que han sido exitosos. Pero bueno, me parece que hay que enfrentar contundentemente quienes pretenden llevar agua para su molino. Digo, hay que decir, hay quienes han llamado públicamente a retener exportaciones, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que enfrentar estos desafíos firmemente y, por otro lado, seguir profundizando un camino de todos los cambios estructurales en la economía. Parece mala palabra, porque en los 90 se hablaba de cambios estructurales, sí. Pero digo, evidentemente creo que claramente no es por el déficit fiscal, no es porque haya una emisión desbordada. Creo que hay que coordinar nuevamente la política de ingresos, el tema de las expectativas que mencionaba, desinflar las expectativas de evaluacionistas y trabajar en todo lo que tiene que ver con todas las cadenas que se está haciendo y por eso creo que es un conjunto de causas en un contexto donde precisamente por la suba de las commodities, por lo que pasa en los tipos de cambio, todos los países están teniendo más inflación de la que tenían. Alejandro, una de las razones, la que yo creo que tiene que ver con la suba del dólar negro, es que la gente no tiene instrumentos en pesos, o por lo menos no tiene a mano. Digo, por ahí uno compra acciones, títulos públicos, pero en general la gente lo que tiene es el plazo fijo paga menos que la inflación, pum, se va al dólar. Digo, no se puede buscar la manera de que los bancos tengan una oferta de instrumentos más sofisticados para todos. Creo que es el camino. A ver, yo creo que obviamente falta muchísimo, pero te diré un ejemplo. Muchísima gente compró obligaciones negociables de YPF. Sí. Gente que nunca había accedido al mercado de capital. ¿No? Publicidad en televisión. Un trabajo, publicidad. Modestamente nosotros también contribuimos a difundir los instrumentos, en hacer educación financiera. Creo que el sistema financiero puede hacer mucho más para generar instrumentos alternativos. Pero quiere hacerlo, porque al sistema financiero le conviene tomarte el plazo fijo al 12% exactamente, e invertir en él. O sea, por eso creo que tiene que ver con un desarrollo del mercado de capitales, o sea, el sistema financiero tiene pocos incentivos para desintermediar, es decir, si capta a una tasa del 7, 8 puntos promedio, 10, y presta el 40, precisamente si el que toma crédito y el que ahorra lo hace a una tasa más conveniente en ambos casos, evidentemente muerde el negocio bancario. Pero bueno, creo que es importante la sanción de la ley de mercado de capitales, que está orientada precisamente a esto. Nosotros estamos en pleno proceso de reglamentación de la ley, que vence el 29 de julio, pero nuestra idea es que en abril, mayo la reglamentación esté culminada, y precisamente estamos orientados en eso, en las dos patas. O sea, por un lado, darle a los ahorristas alternativas de financiamiento vinculada con la economía real, y por otro lado también hacer que quienes en general no han sido sujetos de crédito para los bancos puedan acceder a financiamiento. Creo que esta es la clave. Evidentemente, desdolarizar es un cambio cultural enorme. Es que ahí sí, me parece que hay un pecado del gobierno, ¿no? O sea, cuando el gobierno prohíbe la compra de dólares para atesoramiento y no le da una salida de ahorro en pesos, prácticamente está generando el gobierno ese mercado negro de dólares. Por eso, creo que es un cambio que tiene costos, que lleva tiempo,
como te decía, estamos trabajando, bueno, entiendo que el Banco Central también, en generar alternativas. Habrá que, obviamente, revisar algunas cuestiones que hacen a la instrumentación de las medidas cambiarias para evitar estas situaciones ríspidas. Más allá que, nuevamente, yo confío, creo que realmente para una economía como la Argentina, y más que nosotros vivimos lo que la liberalización financiera representó en la Argentina, los controles son razonables. Evidentemente, bueno, esto por ahí tiene un impacto muy grande, se siente en la construcción, hay que reconocerlo. Pero nuevamente, yo creo que no hay que menospreciar en un entorno internacional sumamente complejo la necesidad de defender con uñas y dientes el equilibrio externo para evitar precisamente recibir e importar las crisis. Pero yo tomo el punto, ¿no? Creo que hay que hacer mucho más, estamos abocados a eso, en dar alternativas. Y también creo que hay que decirlo, ¿no? Porque esto también es importante, hay como una actitud cultural y atávica. Porque lo cierto es que si uno analiza cuál ha sido la rentabilidad del tipo de cambio, aún tomando el dólar marginal, que es discutible, pero aún tomándolo, alternativas, ¿sí? Acciones y otras alternativas han rendido mucho más. Entonces creo que tiene que ver con una educación financiera, con dar alternativas, con dar instrumentos y por otro lado, bueno, también sancionar a los especuladores, ¿no? ¿Te preocupa lo que sucedió en Chipre? ¿Puede recrudecer la crisis europea? Creo que hay una crisis de confianza enorme en Europa, que esto no termina aquí. Indudablemente me parece razonable que quienes han apostado en un paraíso fiscal y que son dineros poco claros, también sean corresponsables de la crisis. Pero bueno, nuevamente, ya lleva 2 o 3 años por lo menos que Europa no da señales claras. Creo que esto va a tener impacto y por otro lado está el tema más general nuevamente en Europa, y nosotros lo conocemos bien, se insiste en la receta del ajuste, ¿no? Alemania no está dispuesta a ser la locomotora expansiva de Europa, y creo que en tanto y en cuanto la vía del ajuste sea la alternativa que se propone, Europa va a seguir con un crecimiento prácticamente nulo o un decrecimiento, así que indudablemente esto genera presiones deflacionarias. Por ahora otros países están creciendo mucho. Mira, hay un tema que la prensa argentina no refleja, pero que es importantísimo. Brasil, Rusia, India, China están acordando negociar en monedas locales. Sí. Un poco lo que hicimos con Brasil. O sea, evidentemente, y esto lo llevo al otro terreno, todavía nosotros estamos mirando hacia atrás, al mundo del dólar, ¿no? Evidentemente el futuro pasa por todo este cambio geopolítico que se está dando. Y entonces, bueno, creo que tenemos que buscar alternativas donde precisamente los países que están traccionando el crecimiento mundial están pensando en un mundo distinto. Y creo que hacia ahí tenemos que apuntar. Muchas gracias, Alejandro. No, gracias, Roberto. Volvemos en un minuto.